Este es el final de el estudio que hemos tomado del capítulo de Juan, capítulo 5, y usted recordará que estuvimos hablando de que este capítulo nos iba a llevar en varias semanas estudiándolo, porque tiene tanta profundidad, tanta teología realmente este capítulo, en cuanto a lo que es la declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo de su deidad delante de los judíos, y cómo esto realmente le acarreó a él el odio y el propósito de que estos hombres llegaran a llevarlo hasta matarlo realmente. Y lastimosamente estos hombres no escucharon, no prestaron atención, se dejaron guiar más por lo que ellos pensaban, por lo que ellos conocían, a realmente mirar con detenimiento las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y como estaba escrito lastimosamente, pues ellos lo iban a rechazar, como lo declara el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 11, cuando dice: a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Y el título de la enseñanza es el testigo final, y vamos a estar entre Juan capítulo 5, versículo 39, hasta el versículo 47, el final de este capítulo. Y me llama la atención, a modo de introducción, que cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto su primera carta, les declaró en el capítulo 8 y les dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, haciendo referencia a que todo conocimiento sin el entendimiento del amor de Cristo, al final termina siendo un simple conocimiento intelectual que infla a la persona. Y dentro de un corto tiempo estaremos estudiando esta porción de la Escritura, que me ha gustado mucho. Pero en referencia a eso, creo que de la misma manera sucedió con los rabinos, los hombres judíos, y también con los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno de esos hombres intentaron ser meticulosos en las Escrituras, estudiarlas disciplinadamente, pero tenían un gran error. Y es que se apoyaron en su propia prudencia, en su propio conocimiento, y lo más grande es que no contaban con el Espíritu Santo. Es decir, ellos no tenían la presencia del Espíritu Santo, lo cual los llevó a llenarse de orgullo, a inflarse como pavos reales y creerse mejores que los demás por tener un conocimiento teológico que al final los llevó a cambiar la palabra del Señor, las reglas, las normas, los estatutos y aún las promesas que Dios había hecho por sus propias opiniones, por sus propios pensamientos, convencidos de que su excelente conocimiento era el que les permitiría dirigir o guiar al pueblo de Dios, sin darse cuenta que al final tanto ellos como el pueblo se estaba desviando por un camino equivocado. Y creo que muchas veces nosotros podemos caer en ese error. Cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer la maestría, escuché a alguien que mencionó y dijo: mira, ten en cuenta que detrás de todo teólogo, o todo estudiante de teología más bien, hay un posible fariseo. Y eso me quedó sonando a mí realmente, porque nosotros podemos llegar a ser personas que nos llenamos de un conocimiento de la palabra de Dios, que realmente no termine llevando o cumpliendo el efecto que realmente debe ser en otro sentido, o por otro camino más bien. En este contexto nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es que está confrontando a los líderes religiosos que escudriñaban las Escrituras, que estudiaban las Escrituras, pero que no creían en el mensaje que las mismas Escrituras estaban dando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y entre los versículos 30 al 47, realmente nos damos cuenta
que lo que el Señor Jesucristo hace es que presenta al Padre como el testigo principal que les ha enviado a los judíos otros testigos claves que afirmaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, ellos no lo creyeron. Y ese es un peligro. Hoy en día tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, personas que van a la Escritura, van a la palabra de Dios, y sin embargo no creen lo que ella está diciendo, no están convencidos plenamente de lo que la palabra está mencionando. Y nuestro Señor Jesucristo les presenta a estos tres testigos claves, que afirman la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, les presentó a Juan el Bautista. Usted recordará, si quiere ir conmigo, el capítulo 1, versículo 6, se dará cuenta que dice Juan, el apóstol, acerca de Juan el Bautista: vino al mundo un hombre enviado por Dios. Ojo a esa declaración. Un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Es decir, Juan, el apóstol, estaba afirmando, declarando de que Dios fue el que envió a Juan el Bautista. Y este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que no todos, de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces tenemos en esa primera parte, y nos podemos dar cuenta que en el mismo versículo 29 de este capítulo, Juan el Bautista hace la declaración con respecto a nuestro Señor Jesucristo y dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista declarando que el Señor Jesucristo era el que quitaba el pecado del mundo. Pero aquí en el capítulo 5, en el versículo 36, nos damos cuenta de que realmente el Padre presenta el segundo testigo, y son las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, todo lo que llevó a cabo, y que estos hombres realmente vieron, pero que al final terminaron diciendo que este hombre, Jesús, obraba simplemente por los demonios. Lo trataron de ser hijo de Belcebú, lo trataron de ser realmente un samaritano, despreciándolo y todo eso. Y eso es lo que nos deja acá ver el versículo 36 cuando dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, por las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Segundo testigo, el Padre ha enviado ¿a quién? A Jesucristo. Las obras, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo respaldaban a Él de que venía de parte del Padre, pero sin embargo estos hombres lo que hicieron fue rechazarlo. Y luego, en el versículo 37, encontramos al Padre mismo. Observen el versículo 37 que dice: el Padre que me envió, dice el Señor Jesús, Él ha dado testimonio de mí. ¿Ok? Entonces tenemos realmente a Juan el Bautista, Juan testificando de Jesucristo, dando testimonio de su divinidad. Tenemos las obras de nuestro Señor Jesucristo que son mayores, lo dice el versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, es decir, va en ascendencia. Los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, y sin embargo no creyeron. Y ahora en el versículo 37 dice: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Es decir, ustedes no quieren. El mismo Padre que me ha enviado realmente da testimonio de mí, pero ustedes no quieren realmente recibirlo. Y termina él diciendo ahí, precisamente en el versículo 38, y dice: y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él me envió. Es decir, aún tienen las Escrituras, pero no quieren confiar en las Escrituras. Y esto es supremamente delicado, en una forma de implicación para nosotros, aunque no somos nosotros a los que nos está hablando el Señor Jesucristo directamente, sí tiene una implicación, y es cuánto usted está yendo a la Escritura, cuánto usted realmente está yendo a la palabra de Dios, o usted está rechazando la palabra de Dios de la misma manera como lo hicieron estos hombres, que aun cuando la escudriñaban, aun cuando buscaban,
ellos no estaban teniendo en cuenta lo que realmente estaba diciendo. Y aquí tenemos el problema más grande, y es que ellos están menospreciando la misma palabra de Dios, la santa palabra de Dios. En este caso era la Torá en el Antiguo Testamento. Ellos creían que esa era la palabra de Dios. De por sí hoy en día también lo creen. Pero el hecho de que lo crean no significa que ya sus vidas están cambiando. Usted puede tener la palabra de Dios en sus manos. Usted la puede tener ahí en este mismo momento que estamos acá en esta congregación. Y sin embargo, eso no significa que su vida esté cambiando. Eso no significa que usted tenga una certeza de la vida que Jesús ofrece en esta escritura. Observa el versículo 42 lo que nos dice. Pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. El problema era que estos hombres no tenían el amor de Dios. Es decir, estos hombres tenían la información, pero no la relación. Ellos no tenían una relación con el Padre Celestial en este caso. En la pregunta y una implicación para nosotros es, usted tiene las Escrituras en sus manos, pero usted tiene una relación con el Padre. Usted tiene una relación, usted tiene el amor del Padre como lo está mencionando el versículo 42. Él les dice, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor del Padre. ¿Sí? Jesús les dice, observa en el versículo 40, pero las que dan testimonio de mí, las Escrituras, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Es decir, ustedes no quieren creer, ustedes no quieren realmente creer lo que las Escrituras están diciendo de mí. Sin embargo, es interesante que cuando nosotros miramos acá la Escritura, ellos buscaban la vida eterna, estos hombres buscaban la vida eterna. Ellos creían que había vida eterna. Observa el versículo 39 en su parte B. Observa lo que ellos dicen. Y son ellas, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes las examinan, ustedes están examinando las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y esto es interesante porque cuando uno va a la historia se da cuenta de que estos hombres dedicaban sus vidas, escúchenlo bien por favor, dedicaban sus vidas al estudio de la palabra, al estudio de las Escrituras. Estos hombres eran meticulosos, estos hombres se memorizaban la Escritura. Toda su vida giraba alrededor del estudio de la ley. Y esto es tremendo, porque estos hombres estaban metidos en la Escritura. Estaban buscándolo. Acompáñame por favor a Levítico capítulo 5, Levítico 18, por favor. Acompáñame a Levítico 18, 5. Y mira lo que dice la Escritura. Y recuerda que esta parte de la Torá fue escrita por Moisés, fue la declaración de Moisés, ellos lo tenían muy presente. Y mira lo que dice la Escritura. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Es decir, estos hombres sabían que ellos tenían que estar estudiando la Escritura, que en las Escrituras estaba la vida eterna, que el negarse a estudiar las Escrituras era realmente negar a lo que Dios estaba demandando y a lo que Dios había revelado por medio de esos hombres. Acompáñame a Deuteronomio, por favor, capítulo 4, versículo 1. Y si miras en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, nos daremos cuenta de que es similar el mandato que está dando el Señor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les mando. Es decir, había claro, el mandato era claro, lo que Dios le había dado al pueblo de Israel, a todos ellos, para que estuvieran estudiando la Escritura. ¿Sí? Es decir, ellos tenían un deseo, ellos sabían que había una vida eterna.
como nosotros sabemos que hay una vida eterna, escuchamos de la vida eterna, escuchamos de Jesucristo, pero no sé si hay una relación con el Señor, en realidad, con respecto a lo que nos está declarando la Escritura. Y acompáñame ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, por favor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Y mira lo que dice la Escritura en el versículo 15. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. ¿Sí? Es decir, ellos tenían conocimiento de que necesitaban escudriñar la Escritura, de que necesitaban estudiar la Escritura, de que realmente allí estaba la vida eterna, que no había manera de entender y conocer la vida eterna sin las Escrituras. Y Jesús les estaba hablando a estos hombres con los que más estaban estudiando, digamos así, la palabra o la Escritura o la Biblia. Los que más invertían tiempo en sus vidas. ¿Quiénes eran? En este caso, los fariseos y los escribas. Estos hombres estaban ahí metidos con la palabra. Ellos escudriñaban, como bien nos dice el versículo 39, la Escritura. La memorizaban, les gustaba debatir acerca de la Escritura. Pero quiero que miren más detalladamente lo que Jesús les está diciendo en el versículo 39 y 40. Y dice la palabra: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida eterna. Y quiero hacer una aclaración aquí, que también la mencioné en la enseñanza pasada. Y es que si tú tienes la versión Reina Valera, en la versión Reina Valera dice escudriñar las Escrituras. Y ahí está en un imperativo, es un mandato, escudriñar las Escrituras. Pero si tienes la Nueva Versión Internacional, o la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, o la Biblia de las Américas, como la manejamos nosotros en esta congregación, ustedes se darán cuenta de que aquí no aparece en imperativo, sino que está en un indicativo. Y realmente cuando se mira más detalladamente, creo que esta es la forma más correcta como está con respecto al original. Es decir, en una forma donde les está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Vaya, escudriñe la Escritura, busquen la Escritura, estudien la Escritura. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Es decir, hay una diferencia. Y por eso me encanta como en la versión que nosotros manejamos de la Nueva Versión Internacional dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Es decir, es más de una forma indicativa y no imperativa. Y creo que realmente es fundamental entender esto, porque de alguna manera les está diciendo, ustedes piensan tener en ella la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero el versículo 40, Él les dice, pero ustedes no quieren venir a mí. Es decir, usted puede mirar en la Escritura, usted está escudriñando la Escritura, pero usted no quiere venir a mí. Porque en ella está la vida eterna. No quieren venir a mí, perdón, para que tengan esa vida, ¿sí? Y aquí, si miras, Jesús nos está mostrando como una alternativa, como una posibilidad. Bueno, si tú quieres creer en Jesús, pues está bien. Pero si tú quieres creer en otros también, pues no. Aquí realmente Jesús se está mostrando como que Él es el único, como lo ha declarado ya en el mismo Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se muestra como el único. Y si tú observas en tu Biblia, en el estudio que estamos haciendo, el versículo 40, mira cómo está escrito y dice, pero ustedes no quieren venir a mí, mayúscula, para que tengan esa vida. Él se muestra realmente. Es en mí que van a encontrar vida eterna. Es en mí y solo en mí
Y tienes que creer realmente. Y tienes que ir a la Escritura, es lo que Él les está diciendo a ellos. Y ellas son las que están dando testimonio de mí. Usted va a encontrar realmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la exposición que Joan llevó la semana anterior, realmente explicaba cómo la Escritura hace ese cumplimiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis de lo que Dios había prometido. Y el cumplimiento, y esa es una responsabilidad de cada persona en una congregación como esta. No es del pastor, no es del líder, no es del expositor. Es usted como cristiano. Si usted se considera un creyente, usted tiene que ir a la Escritura. Usted tiene que estudiar la Escritura. Porque de lo contrario, entonces se va a cumplir lo que dice el versículo 40. Y tal vez ojalá te lo memorizaras. ¿Qué dice el versículo 40? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No queréis venir a mí. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Entonces vamos a ver 3 razones de la necesidad de seguir a Jesucristo. Vamos a ver aquí en este momento 3 razones de la necesidad de seguir a Cristo. Porque sin Él tenemos Biblia, pero no tenemos vida. Usted puede tener Biblia y no tener vida, mi amado. Número 1, lo encontramos en los versículos 38 al 40, es el problema. Tienen la palabra, pero no tienen a la palabra. Escúchalo bien. Tienen la palabra, pero no tienen a la palabra. Por lo cual, no tienen vida. Versículos 38 al 40. Segundo, la raíz. Buscan la gloria de los hombres, no de Dios. Versículos 41 al 44. Y el tercero, la acusación. Moisés, en quien confiaban, es el mismo que los acusa porque no creyeron lo que él escribió acerca de Jesucristo. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. Y el primero realmente, como lo mencioné, es el problema. Tienen la palabra, pero no tienen a la palabra en sus corazones. No tienen vida, por lo cual el resultado es que no tienen vida. Se lo repito, tienen la palabra, pero no tienen a la palabra en sus corazones. Usted puede tener en sus manos en este momento, iglesia, aquí, en este lugar donde se reúne la asamblea, la Biblia en sus manos. Pero eso no significa que esa palabra esté en sus corazones. Era el mismo problema que le estaba pasando a estos hombres. Acompáñame desde el versículo 38, por favor. Jesús les está diciendo, y su palabra no la tienen morando en ustedes. Ustedes no creen en aquel que Él envió, se refiere a Él mismo. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Qué impresionante la declaración que Jesús está haciendo. Jesús los está abordando, los está confrontando. Es una situación pesada, es un ambiente pesado. Es como cuando usted está de testigo frente a una discusión y uno dice, uy, la cosa se está poniendo seria. ¿Sí? Pero el problema es que aquí no es lo que tanto estaba pasando ahí, que era fuerte, sino que a la hora, la verdad, nosotros nos vemos involucrados aquí de manera implícita. Porque cuando el Señor Jesucristo les está diciendo acerca de que estaban escudriñando, examinando, dice nuestra versión, las Escrituras, es una manera de manifestar como escarbando, como buscando, como aquellos hombres que buscan oro. No sé si usted ha visto imágenes de hombres que se meten a la profundidad de las cuevas, de las minas, a buscar oro, ¿sí? Y ellos tienen que estar golpeando ahí suavemente, o si mira a aquellos que van a los ríos y empiezan a coger la arena y a batirla y a batirla, para encontrar minuciosamente esos pequeños gramos de oro e ir juntando uno por uno hasta ir sumando algo que les dé la cantidad. Esa es la expresión de lo que nos está dejando aquí la declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando dice examinan las Escrituras. Examinan las Escrituras.
Les estaba diciendo, ¿sabe qué? Usted está metido en las Escrituras. Ustedes están buscando de manera en el lugar correcto. ¿Sí? Pero a la hora de la verdad, no ha pasado absolutamente nada. Estos hombres eran expertos. Y tenemos que mirar acá, que nuestro Señor Jesucristo no está atacando las Escrituras. No les está diciendo que está mal en ir a las Escrituras. Él está atacando el corazón de los líderes judíos que usaban las Escrituras para jactarse, para envanecerse, para juzgar a los demás, pero no para verdaderamente encontrar el propósito que era ver el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando encarnó en una virgen y vino aquí a la tierra. Rechazaban el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que rechazaban? Rechazaban a Jesucristo. Y aunque parezca que no, iglesia, tal vez nosotros implícitamente también podemos rechazar a Jesucristo. Y lo podemos rechazar cuando simplemente estamos escuchando, aparentemente prestando atención, pero sin realmente mirar el contenido y la profundidad de un mensaje. De ahí la responsabilidad que tenemos quienes exponemos la palabra. El problema, como lo he mencionado, no es que no tuvieran las Escrituras, ellos tenían las Escrituras. No era que no conocieran las Escrituras, ellos conocían las Escrituras. Escúchalo bien, por favor. El problema era que el conocimiento que tenían se volvió tan solo información. Pero no se volvió una transformación. Voy a volverlo a repetir. El problema era que el conocimiento que tenían se volvió información, pero no se volvió transformación. ¿Sabes dónde está el peligro para nosotros en una implicación? En que nos volvemos, de alguna manera, personas que venimos a un lugar como estos, nos sentamos, recibimos una información, estamos escuchando la exposición de la palabra, recibimos esa información, pero salimos de ese lugar en la misma condición en la que entramos. No hay una renovación del entendimiento, no hay una transformación del corazón. Romanos 12:2 nos dice, siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 16, les digo, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Es decir, que no solamente recibir una información, sino que es necesario que verdaderamente eso quede en el corazón arraigado, en el corazón, para que se pueda generar una transformación, una renovación del entendimiento. No hay manera, escúchalo bien por favor, no hay manera de que su vida cambie internamente si no hay contacto con la palabra de Dios, si no hay un estudio verdadero de la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad enorme que tenemos en esta congregación. El liderazgo está enfocado en que todo ese estudio, tenemos que estar estudiando la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Son ellas las que nos llevan a tener la confianza, la certeza, la esperanza de que si yo muero hoy, yo voy al reino de los cielos. Mi vida ha sido limpiada y lavada por la sangre del Cordero. He sido justificado verdaderamente en la justicia que Cristo alcanzó de manera completa y perfecta en la cruz. Pero para eso necesito un entendimiento. No es memorizarme una frase de que el pastor declaró o dijo, sino realmente entender qué significa eso. Esa es la responsabilidad. Estos hombres tenían la palabra de Dios acá, la estaban escudriñando como ya hemos estado examinando. Pero Jesús
no se presenta, recuerda, como una alternativa. Jesús se está presentando como el único camino. Y ahí lo dice en el versículo 40 cuando dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. No quieren venir a mí. Les está hablando a hombres que habían dedicado su vida a estudiar las Escrituras. A hombres que meticulosamente se metían a mirar las Escrituras. El punto central de esta afirmación que nuestro Señor Jesucristo está haciendo está ahí precisamente en el versículo 39. ¿Sí? Porque Él les está diciendo, estas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Iglesia, si tú no vas a la Escritura, tú no estás aceptando a Jesucristo. Si tú no vas a la Escritura, tú no tienes interés en Jesucristo. Tú tienes una información de Jesucristo, pero tú no tienes una relación con Jesucristo y por supuesto con el Padre. Es necesario. Es condicional. No te engañes. Estos hombres creían que eran salvos. Usted recuerda en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Nicodemo, este hombre que va a Jesús, que lo aborda de noche. Sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces, ningún hombre las puede hacer si no viene de parte de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, si no naces de lo alto, no puedes ver el reino de los cielos. Es decir, lo que Jesús le está diciendo, y a nosotros nos parecen palabras suaves, pero son palabras fuertes, le está diciendo, tú no sabes nada, tú no sabes nada. No vengas a decir que sabes algo cuando no sabes nada. Eso es lo que traduce cuando le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, que si no naces de lo alto, no puedes ver el reino de los cielos. Jesús, si recordamos un poco ese texto bíblico, le está diciendo, tú no conoces el reino de los cielos, tú estás ciego. ¿Por qué me vienes a decir a mí que sabes que vengo del Padre? Bueno, era por los milagros que sabían que el Señor Jesucristo había hecho. Acuérdate el versículo 36 que lo está mencionando aquí. El segundo testigo que el Padre envió y era el respaldo a nuestro Señor Jesucristo. Pero les está diciendo, o le está diciendo a Nicodemo, tú no sabes nada. Y nosotros tenemos que ser confrontados en un lugar como estos. Verdaderamente, ¿qué es lo que sé? ¿Tengo una información o tengo una relación? Versículo 42, tengo el amor de Dios. Él les dice a ellos, ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. ¿Por qué no tienen el amor de Dios? Porque no amaban a Dios, no les interesaba. Las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la palabra es imposible que haya un redargüimiento en la vida de una persona. Una persona que sea redarguida por la palabra de Dios. Déjame decirte esto a modo de aplicación. Si tu estudio bíblico, escúchalo bien, no te lleva a los pies de Jesús, solo te estás informando. Si tú vas y lees la Biblia y dices, me leí un capítulo, 2 o 3, o tal vez medio, pero no te llevó a los pies de Cristo, no te llevó a humillarte, no te confrontó entre tu pecado y la santidad de Dios, entonces solo te estás informando. A manera de aplicación podemos tomar 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Te estás enriqueciendo en conocimiento, pero aún así, déjame decirte que lo que estás haciendo es que te estás inflando, que es la palabra envanecer que encontramos ahí. Puedes predicar de amor y no amar, y eso es supremamente peligroso. Y una pregunta, antes de finalizar este primer punto, esta primera razón. ¿La Biblia me está llevando más a Cristo o solo me está haciendo más religioso? Una respuesta a nivel general es que encontramos que la mayoría de personas
al estudiar o al ir a la Escritura, están siendo cada vez más religiosos, pero menos humildes a los pies de Cristo. Y esto nos conecta con la segunda razón que estamos viendo. La raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Que estos hombres buscaban gloria de los hombres y no de Dios. Buscan la gloria de los hombres y no de Dios. Observa el versículo 41 al 44. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Y no sé si a usted le produce como cierto enredo cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 41, yo no recibo gloria de los hombres. Y uno dice, ¿cómo así si el Señor Jesucristo está para recibir la gloria de nosotros, de los hombres, de la humanidad? Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo, cuando está haciendo mención de esto, es porque se está refiriendo, si tú recuerdas, a que les dice que no tienen el amor de Dios en ustedes. En ellos no estaba el amor de Dios. Y cuando el amor de cuando el amor de Dios no está en ellos, por supuesto que no pueden adorar al Señor ni lo pueden exaltar. Ahora, lo que pasa es que el Señor Jesucristo, escúchalo bien, solo vive para recibir la gloria y la aprobación del Padre. ¿Sí? Ese es un contraste con los líderes religiosos, que solamente vivían para recibir la gloria de los hombres. Y si tú vas a Mateo capítulo 6, lo recordarás un poco, cuando el Señor Jesucristo les dice, guardaos, ¿de qué? De hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no recibirás recompensa de vuestro Padre. Y acompáñame en tu Biblia ahí a Mateo capítulo 23, por favor. Eso te va a ayudar a que no te duermas. Mateo capítulo 23. El sol está muy fuerte, el calor está fuerte. Pero mira lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 23, versículo 5. Y siguiente dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí, 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 maestro, maestro, maestro. Es decir, que los ensalzaran en su conocimiento, mejor dicho, como cuando la gente dice mi sensei, creo que lo escuchamos constantemente. Este es mi maestro, este es mi sensei. Y claro, eso, ¿qué hace? Hace que se infle realmente. Este es el envanecimiento del que nos habla la Escritura. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a estos hombres. Y por eso Él dice, no recibo la gloria de los hombres. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Él solamente recibe la gloria del Padre y su reconocimiento. Y parecería, vuelvo y digo, contradictorio aquí. No reciben la gloria de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque es que estos hombres a la hora de la verdad buscan el aplauso de los hombres. Es decir, los fariseos usaban la Biblia para ganar debates. Ellos usaban las Escrituras, ¿sí? Pero no para amar, para dejar ver precisamente lo que nos insta la Escritura. Lo hacían para ser vistos por los hombres, pero no lo hacían para servir. Y creo que aquí, sí voy a decirlo públicamente, es algo que he visto en muchos lugares de estudio,
de lugares donde he tenido la oportunidad hasta de ser formado, donde veo mucho conocimiento, mucha preparación, mucho estudio, pero no veo una actitud de humildad y de servicio en muchas personas. Buscan más el reconocimiento de ese conocimiento y esa preparación que se ha alcanzado, que verdaderamente el mostrar el amor, la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Dios, que tiene que ser el reflejo, ¿en qué? En servirle a los otros, en cómo servirle a los demás. Alguna vez conocí un hombre que dijo, no, yo estudié mucho como para ir a coger una trapera y venir a limpiar en la iglesia, o para venir a arreglar las sillas de la iglesia. Bueno, creo que estaba realmente equivocado. No tenía un correcto conocimiento. Ahora, dentro de este punto, el punto número 2, encontramos precisamente la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Si podemos apagar los celulares, les agradezco, para que no nos corte precisamente con el Espíritu Santo. Y es que la raíz del problema es que no amaban a Dios. No amaban a Dios. Ahí parte todo el problema. El Señor Jesucristo se los está diciendo acá en el versículo 42 cuando les dice, no tienen el amor de Dios, no tienen el amor de Dios. Es decir, no hay manera de que estos hombres pudieran llegar a reconocer a Jesucristo, postrarse y humillarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenían el amor de Dios. Y sin el amor de Dios, escucha la iglesia, cualquier tipo de conocimiento, que es el que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, envanece. La palabra envanecer traduce de se infla, es decir, lleva al orgullo. Eso es lo que nos dice la Escritura en cuanto a eso es el significado de la palabra envanecer. Ahora, si tú miras realmente en Deuteronomio y recuerdas capítulo 6, enseña lo que es necesario para con Dios. Y quiero que me acompañes allá un momento, por favor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está el mandato. Por eso era necesario conocer la Escritura. Por eso era necesario entender realmente. Porque sin conocer el amor de Dios, yo no puedo llegar realmente a amar a ese Dios del que dicen que es amor. Dios es amor. Cualquier persona dice, Dios es amor. Si usted sale a la calle y la gente dice, Dios es amor. Dios es amor. Y de ahí, equivocadamente, han sacado una doctrina perversa, una doctrina diciendo que realmente si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a las personas a un infierno? ¿Cómo van a ir a un lugar realmente de tormento? Bueno, ese es un desconocimiento realmente de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Pero cuando se conoce el amor de Dios, entonces realmente se va a amar a Dios. Y se va a amar primeramente por lo que Él es, el Dios de gloria, de honra, majestuoso, bondadoso, maravilloso. Un Dios que realmente es digno de ser exaltado y adorado por aquellos que le conocen. Por supuesto, en segunda razón, que tiene que ver con nosotros, es por la misericordia, la gracia, la bondad que nos ha extendido al salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Pero realmente, lo primordial es la exaltación y la grandeza y magnificencia de nuestro Dios, que solo se puede conocer a través de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, que también estamos estudiando paralelamente y que pasamos por ahí, usted recordará que el Señor Jesucristo le dice a una de las iglesias que perdieron su primer amor. Y ese primer amor tenía que ver con la obra de salvación que Dios había llevado a cabo
por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa jactancia, el orgullo espiritual, iglesia, es un orgullo sutil, que si no lo identificamos, nos puede terminar haciendo mucho daño. Nos puede llevar a jactarnos, a mirar a los demás por encima del hombro, a creernos superiores. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos un conocimiento más que tú. Yo realmente, qué pena, pero yo creo que sé más que tú. Y eso es realmente orgullo, porque nosotros no podemos hacer alarde de absolutamente nada de eso. Predicamos, enseñamos, posteamos versículos, pero la pregunta es, ¿para quién lo haces? ¿Para la gloria de Dios o para la exaltación tuya cuando posteas un texto bíblico? Debemos guardar nuestro corazón verdaderamente, demostrar una sobradez en el conocimiento. Estos hombres afirmaban tener conocimiento, ¿sí? Y por eso el Señor Jesucristo les dice, yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco. Yo los conozco. Tremendo esas palabras. Yo te conozco, yo sé cuál es tu intención. Imagínense que le digan a uno eso. El Señor Jesucristo les dice, mira el texto, ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Es decir, lo que hay en ustedes no es verdadero. Lo que hay en ustedes les está diciendo es orgullo. Esas son palabras fuertísimas. Realmente. Estos hombres por eso odiaban a Jesús. ¿Cuál es la intención en el corazón cuando hacemos algo? Y aquí, a modo de aplicación, tengo una pregunta para la congregación. ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Cómo sabes que amas a Dios? Es una pregunta para ti, mi hermano, para ti, asistente a esta congregación. ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Sabes qué? Yo te animaría a que te examinaras en privado. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, lo más seguro es que te darás cuenta que vas a vivir para Él. Si verdaderamente amas a Dios, vas a vivir para Él, no vas a vivir para ti mismo, vas a vivir para Él. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Escucha bien esto, iglesia. Si tú eres de los que le obedeces a Dios en público, entonces tú estás buscando la aprobación de la gente. Tú estás buscando la admiración de la gente. Cuando tú le obedeces en público, pero cuando estás en privado no haces nada de lo que la misma Escritura te está mandando, entonces tú no amas a Dios. Porque es lo contrario lo que nos dice la Escritura. Si lo haces en secreto, entonces tú vives para el Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 6, en adelante. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Es decir, en secreto. Es decir, yo quiero obedecer a mi Padre. Yo necesito ir a hablar con mi Padre. Yo necesito ir y escudriñar la Escritura. Lo contrario es que el hombre que es orgulloso por naturaleza es el hombre que quiere pensar que es mejor que los asesinos, que es mejor que los adúlteros, que es mejor que los pecadores que van al infierno. Es el hombre que, entre comillas, está buscando personas que se le acerquen o maestros a su alrededor, que le enseñen que los buenos van al cielo, pero nunca que le digan lo malo. No le gusta que le digan lo malo. No. Solamente aquellos. Lastimosamente, la iglesia de Roma es una especializada en hablarle bonito a los hombres, en decirles que no van a ir a lugares realmente de perdición. Lastimosamente, muchas iglesias llamadas evangélicas hoy en día están hablando a los hombres, ¿sí? Más en la manera como ellos quieren escuchar, que verdaderamente, de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo confrontó a estos líderes religiosos, al decirles y mostrarles que aunque tenían las Escrituras,
realmente, y aunque sabían que en ella estaba la vida eterna, ellos no aceptaban el mensaje de la Escritura. Y el Señor Jesucristo a estos hombres les dice: ¿cómo van a creer en mí si realmente ustedes están buscando la gloria de ustedes mismos? ¿Cómo? ¿Cómo van a creer en mí? Ustedes están buscando el reconocimiento de ustedes mismos. Y en muchos lugares como estos encontramos muchos hombres que quieren es el reconocimiento de los hombres y no el reconocimiento de Dios. Acompáñame, por favor, a Juan, en ese mismo evangelio. Yo creo que es el mejor lugar donde el Señor Jesucristo nos muestra realmente una situación idéntica a la que está mencionando aquí. En Juan capítulo 12, versículo 42, por favor. Y en el contexto de esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo está realmente presentando el evangelio, está enseñando realmente todo lo que era el cumplimiento de la promesa. Pero miren el versículo 42. Él ha presentado el evangelio y todo. Él ha revelado lo que es el propósito de Dios. Pero dice la Escritura en el versículo 42 que nos dicen esto, que había personas que estaban interesadas, que estaban como creyendo. Pero dice en el versículo 42, sin embargo, muchos, no dice pocos, sino muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muchas personas guardan una apariencia de cristianos, guardan una apariencia realmente en cuanto a sus vidas como cristianos. Pero a la hora, la verdad, cuando están frente a otras personas, no quieren ser realmente confrontados con su manera correcta de pensar, de hablar y de realmente identificarse con Jesucristo para vivir en santidad. Ahora, observa el versículo 43. ¿Qué es con lo que termina el Señor Jesús ahí? Pues dice Juan acá: porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Cuál gloria estás buscando? ¿El reconocimiento de los hombres o el reconocimiento de Dios? Si es el de Dios, entonces obedécele a Dios y haz lo que Dios está mandando. No me menees tu cabeza acá diciendo uno o el otro. Tú sabes. Porque cuando quieres encontrar el reconocimiento de Dios realmente, entonces debes obedecer a lo que Él dice en su palabra. Debes ir a la Escritura y debes mirar realmente en la Escritura lo que el Señor está demandando de nosotros. Si recuerdas, en Miqueas dice la Escritura: 3 cosas demanda el Señor de ti: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y esos son 3 fuertes palabras: justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Esto nos conecta con el tercer y última razón de lo que estamos viendo acá. Y nos deja ver aquí precisamente los versículos 45 al 47, si volvemos a Juan capítulo 5. Y es la acusación, versículo 45 al 47. ¿Por qué? Porque Moisés es en quien confían, pero él mismo es el que los acusa porque no creyeron lo que él escribió de Cristo. Y este es un tema fundamental. Ellos no creyeron lo que escribió de Cristo. Observa lo que dice el texto: no piensen que yo los acusaré delante del Padre, les está diciendo el Señor Jesús. El que los acusa es ¿quién? Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Y esta es una declaración tremenda. Porque nosotros podemos estar en una condición similar a la de estos hombres. Nosotros podemos creer que esta es la palabra de Dios,
que domingo a domingo escuchamos que es santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa. Pero si yo no le presto atención a lo que me dice, a lo que me demanda realmente, entonces no estoy creyendo realmente como los fariseos en el Señor Jesucristo. Mira que él termina diciendo a modo de pregunta en el versículo 47, ¿cómo creerán mis palabras? Les está diciendo a ellos. Jesús les dice, parafraseando un poco, si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Porque de mí escribió él. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a estos hombres religiosos. Y déjame decirte que son palabras duras, muy fuertes. ¿Por qué? Porque su mayor héroe en el pueblo judío era Moisés. Ellos admiraban a Moisés. Era el punto de referencia realmente. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo? Él es el que los acusa. Él mismo, el mismo que ustedes están admirando, es el que los va a acusar. Ellos tenían una falsa confianza. Ellos tenían una esperanza falsa. ¿Por qué? Porque ellos contestaban, si usted recuerda en otras porciones de la Escritura, tenemos a Moisés, ¿sí? Tenemos doctrina, podríamos decir. Tenemos tradición. Tal vez como muchos contestan hoy en día, tenemos denominación. Es que yo voy a una iglesia bíblica, ¿sí? Eso es jactancia, eso es soberbia. Nosotros tenemos que preguntarnos si realmente nuestra confianza está en lo que la Escritura está declarando. Y si estoy obedeciendo a lo que ella está manifestando. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? En cuanto a la acusación, bueno, el problema es que ellos no creyeron. Ellos no creían lo que la Escritura les estaba diciendo. Lo que la Escritura estaba hablando del Señor Jesucristo. Si miras el versículo 39 dice, examina las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. O sea que ellas van a decirle cómo es la vida eterna. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema, que ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque si hubieran creído a Moisés, entonces hubieran creído a Cristo. Le hubieran recibido, le hubieran aceptado. Aquí se encuentra una terrible consecuencia. Si no creían lo que estaba escrito, ¿cómo creerían lo que Jesús estaba declarando? De ahí a que si usted regresa en ese mismo capítulo, recordará que el versículo 16 nos dice que a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el versículo 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es una locura. Realmente estos hombres no aceptaban lo que Jesús estaba declarando. Ellos no creerían lo que Jesús estaba declarando. Era una blasfemia, realmente. De ahí, como hemos hablado, como hemos visto en la Escritura, que lo trataron como hijo de Belcebú, ¿sí? Hijo de Satanás, realmente. Un samaritano, que eran palabras ofensivas. Realmente lo trataron como lo peor, lo trataron como loco a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos una aplicación para nosotros, iglesia. Podemos tener 20 años en la iglesia. Podemos haber hecho seminarios. Podemos haber alcanzado títulos. Tal vez títulos a nivel de una maestría, títulos a nivel de un doctorado. Denle todos los títulos que quieran. Pero si no creemos
las palabras de nuestro Señor Jesucristo, si no creemos lo que Moisés declaró, si no creemos lo que Pablo declaró, si no creemos en todo lo que la Biblia nos declara, como también le sucedió a estos hombres, entonces podríamos decir de igual manera que ellos son los que nos acusarán a nosotros. Como cuando el Señor Jesucristo le dice a estos hombres, a Moisés, en la historia que se inventó en Lucas 16, cuando dice a Abraham y a los profetas tienen. Es decir, hay unos testigos. Y lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es, ustedes tienen quien los acuse. Las mismas escrituras los van a acusar. Por supuesto, nuestro Señor Jesús, como ya lo mencioné, no está atacando las escrituras, está atacando el uso que ellos le estaban dando por jactarse en el conocimiento. Y creo que he estado estudiando un poco más detalladamente acerca del conocimiento en las escrituras, y creo que cada vez que tenemos un mayor nivel de conocimiento, tenemos que agachar más nuestra cabeza, tenemos que tener más humildad, tenemos que realmente llevar a la realidad lo que Pablo está mencionando en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que ninguno tenga más estima de sí mismo que la que debe tener, sino mirando a los demás como superiores a sí mismo. O como lo menciona en Romanos capítulo 12 también, que ninguno mire a los demás como superior a ellos. El Señor Jesucristo lo que está atacando es el uso que ellos le están dando a ese conocimiento de las Escrituras, para jactarse en su conocimiento, para inflarse de algo que no era real en sus corazones. Podemos llenarnos de teología, podemos tener doctrina, pero si realmente todo ese conocimiento no lo llevamos a la luz del amor de Cristo, entonces terminaremos inflándonos, terminaremos jactándonos, terminaremos en orgullo. Y quiero, para ir al final, iglesia, realmente, que vayamos recordando el versículo 40, cuando el Señor Jesucristo les dijo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. El conocimiento sin Cristo, recuerda, es el que infla. Pero el conocimiento de Cristo, con Cristo, da vida. ¿Cuál clase de conocimiento tienes tú? ¿El de que infla o el que da vida? Y quiero cerrar acá con esto. Hay 3 llamados en este texto de aplicación para nosotros como cristianos. Escúchalo bien. 3 llamados en este texto de aplicación para el cristiano. Número 1, para el que estudia y centra todo en el conocimiento, deja que la palabra te lleve a los pies de Cristo hoy. Para el que sirve mucho, revisa tu motivación. ¿Cuál es la motivación que tienes para venir a servir al Señor? ¿Buscas la gloria de Dios o buscas el reconocimiento de los hombres? Y el tercero, para todos. Es una invitación que nos está haciendo la Escritura. Ven a Cristo. Ahí está la vida. Juan 20:31 dijo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida. Y una nota final, iglesia. No se trata de cuánta Biblia tienes en la mente. Se trata de cuánto Cristo hay en tu corazón. Y está en relación con lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículo 19. Pido, ¿sí?, para que Cristo habite en sus corazones, para que cimentados y arraigados en amor junto con todos los santos, sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Lastimosamente, la Biblia es un mapa que nos muestra cómo llegar a la vida eterna. Nos muestra el camino. Nos muestra todo con detalles para no perdernos.
El problema es que en los fariseos, este mapa realmente, ellos lo tenían en las manos. Ellos tenían las escrituras, pero lastimosamente nunca llegaron al final del destino, porque nunca conocieron a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de honrar tu nombre, Señor, y de escudriñar las Escrituras para darnos cuenta, Señor, que en ellas está la vida eterna, que son ese mapa para cada persona que esté dispuesta, Señor, a escudriñarlo. Señor, lastimosamente, muchos tienen en sus manos la Escritura, Señor, pero van a un destino completamente diferente al que este mapa nos está marcando. Nuestro ruego, nuestro clamor es que, Señor, aún a tiempo, podamos, Señor, retomar el camino y mirar si vamos por el camino eterno. Para gloria y honra tuya en Cristo Jesús. Amén.